¿Y sabe cuántos años pasamos en el televisor? Bueno, si duerme con el televisor encendido, todavía más horas, ¿verdad? Pero viéndolo por lo menos. Estiman 15 años de ver televisión. 15 años. ¿Se dan cuenta de eso? 15 años. Y en las redes sociales, el último cálculo que se ha hecho es que vamos a pasar de 3 a 4 años viendo redes sociales. Ahora bien, ¿cuánto tiempo dedicado a la oración y a la iglesia en un día? ¿Cuánto cree que dedicamos? Los que sí tienen un tiempo devocional dicen que es un promedio de 12 minutos diarios, a lo mucho. Y se dice que solamente el 31% de creyentes tienen un hábito devocional. Es decir, que si aquí vemos 10, solo 3 hermanitos de los que están acá leyeron la Biblia hoy. Y no dijeron, es que como es culto, hoy no hay que leer la Biblia, ¿verdad? El que tiene el hábito lo hace todos los días. Ya no digamos el resto de los días. El tiempo con hijos. Hay una estadística que dice que el 66% de los papás dice que no tienen tiempo, tienen la percepción de que no pasan el suficiente tiempo con sus hijos. Ahora, si sumamos toda esta información, hermanos, ¿cuánto tiempo real nos queda para enseñarle a nuestros hijos la palabra de Dios, a ser creyentes, a amar a Dios, a temer a Dios? ¿Cuánto tiempo realmente tenemos disponible para eso? Y realmente esas es como preguntas que nos ayudan a reflexionar. ¿Cómo sé que le estoy enseñando el temor a Dios a mis hijos? ¿Cómo sé que ellos aman a Dios? Bueno, primero que todo, hay que hacer ciertas aclaraciones. La palabra de Dios dice que en 2 de Timoteo 3:16, que la fuente de la sabiduría, la fuente del conocimiento, la fuente de la verdad es la palabra de Dios, que es suficiente para enseñar lo necesario para la salvación y para la vida, para la santificación. Somos enseñados a través de su palabra, aprendemos doctrina que nos mantiene firme en la fe. Somos convencidos por medio de su palabra de cualquier error de conocimiento de Dios. Y de repente yo creía que Dios era un anciano, ¿verdad? Con mucha barba, que pues estaba cansado y allá lejos, la palabra me corrige y dice que Él es un agente activo, que no tiene forma y que esa simplemente es una imagen de su sabiduría y de su eternidad, que de alguna forma se distorsionó porque escuchamos del anciano de días, ¿verdad? Pero no, esa es una figura para entender su sabiduría y su eternidad. Así que la palabra de Dios nos convence del conocimiento de cualquier error de Dios. También la palabra de Dios es útil para restaurarnos del pecado. Si hay un pecado que cometamos en contra del Señor, la palabra de Dios es suficiente corregirnos de nuestro error para hacernos ver nuestro pecado. Y la palabra de Dios es suficiente para entrenarnos en todo aquello que Dios exige. Es decir, si queremos de verdad saber que Dios exige del creyente, pues en la palabra de Dios lo encontramos. Al entender esta realidad, hermanos, después de la caída, después de que el hombre pecó, hay una gran necesidad de comprender qué es lo que Dios pide de nosotros. Cómo nosotros podemos aplicar su palabra. Cómo vivir sabiamente. Cómo los padres pueden ser padres, los hijos, hijos, los abuelos, abuelos, los que trabajan, pues los trabajadores, los empleados, cómo conducirse, las esposas, cómo ser esposas que honren a Dios y los esposos, cómo ser esposos que honren a Dios. Hay una gran necesidad de poder recurrir al texto bíblico para poder ser orientados en esto. Pero hermanos, si no tenemos tiempo para hacerlo, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo logramos? Si sumamos las horas del día, sería insuficiente la forma en que lo podemos hacer. No podemos dejar de trabajar, no podemos dejar de dormir, los niños no pueden dejar de estudiar. ¿Cómo lo logramos?
Y es que como padres podemos sentirnos perdidos. ¿En qué momento enseñamos la palabra? Si yo mismo no conozco la palabra, decimos a veces. Y la respuesta, hermanos, es con la palabra aplicada en la práctica. Y es que a veces hemos espiritualizado todo, y de hecho, una de las cosas que se acusa a los pastores y a los que predican la palabra es que pues es muy fácil hablar de la palabra de Dios y estudiarla cuando pues uno vive de eso. No, si para eso le pagan, ¿verdad? Para eso está ahí. Pero realmente lo que debemos comprender es que hay un libro en la palabra de Dios que nos ayuda. Primero, en este libro que es los Proverbios, no vemos un solo ritual de sacrificios. No vemos a la gente peregrinando al templo. No vemos cómo las ordenanzas del Antiguo Testamento se llevan a cabo. Es interesante el libro de los Proverbios. ¿Saben qué es lo más importante del libro de los Proverbios? Que se dedica a hablar de la calle y de la casa. ¿Qué se hace en la calle? ¿Qué se hace en el campo? ¿Qué se hace en la casa? Eso es lo que nosotros vemos en el libro de Proverbios. Y en el libro de Proverbios vemos cómo en ese tiempo se aprovecha la oportunidad. ¿Para qué? Para poder comunicar las grandes verdades del temor de Dios y la sabiduría. Así que, hermanos, como padres, debemos de saber que en la palabra de Dios encontramos todo aquello necesario para que nuestros hijos teman a Dios, para que las esposas teman a Dios, para que los esposos teman a Dios. Vamos a estudiar un texto hermoso que habla de la mujer virtuosa en Proverbios 31, que es muy famoso. Pero vemos nosotros que esta personificación de la sabiduría en la mujer, en una esposa que teme a Dios, no dejaba la sabiduría al azar, no dejaba la sabiduría como algo que iba a irse adquiriendo por el error. Hemos de hecho, apropiado ese dicho que a través del error que aprendemos. Nosotros no vemos eso en la mujer personificada en el Proverbios 31. Vemos una mujer que distribuía sus horas en todo lo que hacía con mucho temor a Dios, de tal forma que nosotros podamos ver un modelo de sabiduría en el hogar, sin tener excusas de decir, es que yo no predico, es que yo no tengo horas para estudiar la palabra de esa forma, pero tenemos todas las horas que el Señor nos ha regalado para poder transmitir la sabiduría de Dios. Así que tenemos una propuesta para este día, una proposición. Nuevamente, me gusta hacer la aclaración. La proposición bueno, si puede apuntar esta proposición, le toma foto y téngala en mente. Ese es el resumen de la enseñanza. Lo demás se les va a olvidar. Si tememos al Señor, glorifiquémoslo cada día viviendo sabiamente. No solo es en el momento que enseñamos, no solamente es en el momento que pues se predica o hay una actividad en la iglesia, es cada momento. No quiere decir, hermanos, que usted no va a tener una reunión donde va a estudiar la palabra, hágalo. Pero el resto del día tenemos que glorificar a Dios, viviendo sabiamente. Voy a leer los últimos versículos que vamos a estudiar. Voy a correr con el tiempo, hermano. Versículos 28 al 31 es la conclusión. Voy a empezar con la conclusión de este hermoso poema a la mujer virtuosa. Dice de la siguiente manera, versículo 28, sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada. También su marido y la alaba diciendo, muchas mujeres han obrado con nobleza, pero tú la superas a todas. Engañosa es la gracia y vana la belleza, pero la mujer que teme al Señor, esa será alabada. Denle el fruto de sus manos y que sus obras la alaben en las puertas de la ciudad.
La enseñanza de este día se titula La sabiduría en el hogar. La sabiduría en el hogar. Lo primero que nosotros vamos a estudiar en este texto, y quizás, aunque sea el primer versículo, vamos a tener un poquito de reflexión mayor al resto de versículos, porque el autor de Proverbios, de este proverbio específicamente, eh, eh, es, eh, está haciendo un llamado a que valoremos las cualidades sabias. Valoremos las cualidades sabias. Y eso es lo que a veces nosotros no valoramos de las personas o de el ser creyentes, valorar aquellas cualidades sabias. Quiero poner un poquito en contexto el libro de Proverbios. Nosotros podemos encontrar en este texto que vamos a estudiar la personificación de la sabiduría en una mujer. ¿Sí? El autor del libro de Proverbios utiliza muchas figuras en todo el libro de Proverbios. Como les digo, el libro no habla de rituales. Por ejemplo, no está hablando de que de cómo se hace el sacrificio, de cuántos mandamientos hay. Solo habla de cuestiones prácticas en el hogar, en el trabajo, en la vida diaria. Pero utiliza figuras importantes que nos ayudan a ver en ilustraciones lo que el autor quiere dar a entender con respecto a la sabiduría de Dios. Porque podríamos este día hablar de muchas actividades ministeriales, del servicio de los hijos. Yo les podría decir, pongamos ejemplo, sus hijos están sirviendo en la iglesia y probablemente reprender a la iglesia y decirle, deben de poner a sus hijos a servir. Pero no vamos a hablar de eso. Podríamos hablar de la labor evangelística y decir, ¿por qué no estamos evangelizando, hermanos? Pero no es lo que vamos a platicar este día. Podríamos hablar de la enseñanza, de que tengan un devocional diario ustedes en su casa y le enseñen la palabra de Dios. Pero aunque todo esto que acabamos de mencionar es importante en la vida de todo creyente, en la vida de las madres, las actividades de vida cotidiana, los valores son manifestados en conductas sensatas que se toman en el hogar. Los hijos, las esposas, los esposos, todos estamos observando la forma en que tomamos decisiones y que nos comportamos, ¿sí o no? Usted sabe ustedes saben cuando mamá se va a enojar o cuando papá se va a enojar. Y nosotros sabemos cuando los hijos van a empezar a patalear. O también sabemos cuando van a actuar sabiamente. Nosotros estamos observando todo el tiempo y conocer el rol que tenemos en el Señor en cada una de nuestras actividades es clave. Y en el caso de las mujeres es importantísimo. El autor no pone a una mujer como caracterización de la aplicación de la sabiduría como esposa y como madre solo porque le place. Es porque la figura materna representa algo importantísimo en el hogar. Da estabilidad. Podemos confiar en ellas que las cosas van a salir adelante, ¿sí o no? Lo contrario no pasa con los hombres. Yo vi la tendencia, por ejemplo, en un familiar en la casa que al papá le decían, no, pero es que no lo dejes a él porque él no puede y que no puede hacer la leche y que él ni. Entonces, es como que uno confía en las mujeres, pero no confía del todo en lo que el hombre puede hacer en el hogar. Así que el uso de la figura materna de la esposa es importante para entender lo que el autor quiere hablar acerca de la sabiduría. La mujer es aquello que le faltó al hombre para poder estar completo. No es bueno que el hombre esté solo, dijo el Señor. Dijo Dios, le haré ayuda idónea. Es decir, si de todo lo que Dios había hecho bueno, observó que algo necesitaba ser bueno, porque había que completarlo, era la creación de la mujer. Así que es importante en el rol del hogar. Así que, hermanos, debemos de entender la realidad del ser humano después de la caída. Necesitamos entender en la práctica qué significa vivir el evangelio. Y hoy lo vamos a hacer a través de este texto. Dice, mujer hacendosa. Otras versiones dicen, ¿cómo dice? ¿Mujer qué? Virtuosa, ¿verdad? ¿Quién? Es una pregunta existencial, hermanos.
¿Dónde están, verdad? En otras palabras, ¿quién la hallará? Dice. Y cuando se halla, ¿qué pasa? Su valor supera en mucho al de las joyas. Así que este proverbio lo que estamos viendo es una afirmación, una cualidad que resume la integridad de una mujer sabia. Y es que es hacendosa o virtuosa, y en otras palabras que quizás entendamos mejor, fuerte. Es decir, cuando hablamos de carácter fuerte, a eso nos referimos. Una persona, una mujer hacendosa, es como la traducción que el autor está tratando de dar para que comprendamos la importancia de esta cualidad. Puede traducirse como fortaleza o como riqueza también esa palabra. Ahora, no es que todas estas palabras apliquen al significado. Lo que importa es ver esta cualidad que describe a una mujer. Tiene tantas virtudes, es tan fuerte su vida, su carácter, que hay que valorarla. Al punto que el trabajo no debería ser una excusa para poder darle el valor que merece. Como por ejemplo un esposo que diga, yo trabajo y por eso no valoro a mi esposa. Y el valor no es verbal. El valor tiene que ver con la práctica. Así que vemos nosotros que el proverbio trata de maximizar el carácter de una mujer que es íntegramente sabia. Y entendemos que la sabiduría es la aplicación correcta del conocimiento. Si alguien me dice qué es sabiduría, definámoslo. La sabiduría es la aplicación correcta del conocimiento, pero la sabiduría divina tiene que ver con que el temor a Dios rige ese conocimiento y esa aplicación. No podemos decir que esa mujer es muy sabia porque es inteligente en los negocios, si no honra a Dios con lo que está haciendo. Así que creo que es importante que lo tengamos en cuenta, hermanos. Que nosotros debemos de alabar, buscar, observar estas virtudes, sí en las mujeres, pero también en todo creyente. ¿Quién hallará a una mujer así? ¿Quién la hallará? No está diciendo que no se pueda hallar, pero no es fácil. Que una mujer tenga estas características o que un hijo de Dios tenga estas características de ser fuerte en su carácter. Así que lo que estamos viendo nosotros acá es que el versículo 1 describe el carácter de la mujer y no solo el aspecto físico y externo de ella. Y es lo más importante que nosotros podemos ver en cualquier persona. Tenemos que valorar el carácter por sobre las apariencias. Ese es un principio que podemos aprender este día. Valorémoslo. Pongámosle, como dicen, yo no sé si ustedes han visto en las películas que se habla de que yo voy a dar una recompensa si encuentran a tal persona y su valor va a ser pagado en el peso, en oro que esta persona pese. Si pesa 100 kilogramos, 100 kilogramos de oro. Lo que está diciendo el texto es que una mujer valiosa vale mucho más que su peso en oro. Una mujer con carácter, una mujer que es fuerte. Tanto en aquellos tiempos como hoy en día, hay una tendencia de valorar las cosas por los aspectos estéticos, ¿sí o no? La estética pesa más que el carácter. Si una persona se ve bien, si no, veámoslo, un empresario que llega con saco, pues es mejor visto que uno que quizás llegue en camiseta, ¿verdad? Y porque estamos acostumbrados a que la imagen, lo externo, es más valioso que lo interno. Tenemos que tener cuidado hoy en día nosotros en no fijarnos solamente en aquello que se aparenta. Debemos observar la importancia en el hogar de lo que realmente es que tiene valor, lo que es importante para su inicio para y su construcción. Una mujer, un hombre que vale la sangre de Cristo, que actúa de acuerdo al carácter de Cristo, de acuerdo al Evangelio, es una persona valiosa y que necesita ser considerada como tal y a partir de ahí pensar en un hogar.
La verdadera riqueza de una mujer, hermanos, de una mujer creyente, radica no en los aspectos externos, sino en la fuente de su fortaleza, que es Dios mismo. Así que por eso es importante que partamos no de una cara bonita para los jóvenes, aquellos que están buscando en algún momento con quién casarse. Creo que los aspectos físicos son importantes, pero no son fundamentales. O las mujeres que puedan pensar que van a ser atractivas, y de hecho lo van a hacer para un hombre que no se fije en el carácter, sino que en lo externo, en su cuerpo. Es decir, una mujer puede cuidar mucho su cuerpo, puede cuidar mucho su piel, su cabello, pero lo que un hombre va creyente, temeroso de Dios, va a valorar en la mujer es el carácter que refleje a Cristo Jesús, la sabiduría de Dios misma. Por eso dentro de la iglesia debemos de enseñarle nosotros, tanto a la congregación como a los hijos, que lo que deben de valorar es el carácter, un carácter que refleje el temor a Dios. En la cultura judía se practicaba algo muy interesante en las bodas. La mujer llegaba con el rostro descubierto y el hombre lo que hacía era ponerle el velo. Al revés de nosotros, ¿verdad? ¿Qué hacemos nosotros en nuestra cultura? Llega la mujer con el velo y le quita el velo para ver qué, lo hermoso de la esposa. Pero el judío hace lo contrario, tapa el rostro, o por lo menos en aquella época, con el objetivo. ¿Cuál era el propósito de esto? No importa tu rostro, importa lo que tú eres en Dios. Ese era el mensaje, y es muy hermoso eso. Así que los jóvenes están pensando en tener novia, novio, ¿verdad? Y casarse algún día. Lo más importante no es el aspecto físico, lo más importante es el carácter, de tal forma de que tema a Dios por sobre todas las cosas. Todo lo demás desaparece, hermanos. Se va desgastando, se va arruinando. Y la belleza interior y el carácter va quedando en la medida perseveramos en el Señor. Así que las madres y los padres que están acá deben enseñar a sus hijos a ser sabios, a valorar aquello que la palabra de Dios llama a valorar. Un carácter fuerte que refleja el carácter de Dios firme, que hace lo que debe de hacer. Debemos enseñar a nuestros hijos varones a decidirse por una mujer que tema a Dios, que busque a Dios. No solo que lo mencione en las conversaciones y en los chats, que Dios te bendiga, o que le ponga que Dios te bendiga en tu cumpleaños. Eso no es suficiente. Es necesario un carácter que refleje el temor a Dios. Y el carácter se forma desde pequeños, hermano. No tiene que ver con una mujer que está hasta los 90 que va a tener el carácter reflejado de Dios, sino que desde los primeros años. Y que debemos de enseñar a nuestros hijos varones a decidirse correctamente y a las mujeres a no enfrascarse solamente por los aspectos externos, sino por los aspectos del carácter que Dios da. La pregunta es, ¿quién la hallará? Y es un desafío, hermanos, para ambas partes. Primero que todo, para la mujer, que debe reflejar el carácter de Dios, y del hombre, que tiene la capacidad de identificarlo. El segundo punto que vamos a estudiar este día es que debemos de valorar la confianza ya en el hogar. Dice Proverbios 31 del 11 al 12. Dice que en ella confía el corazón de su marido y no carecerá de ganancias, dice. Ella le trae bien y no mal todos los días de su vida. Y parece que el reto es grande. Pero lo que nosotros vemos en este proverbio, hermanos, es reconocer la importancia de la confianza. ¿Qué nivel de confianza nosotros podemos depositar en aquella persona que amamos? Cuando refiere a que el corazón está confiado en ella, no es que su esposo siente confianza en algún momento y en otro momento no la siente, sino que está completamente su integridad sabiendo que esta mujer tiene la capacidad de hacer el rol que le corresponde.
Lo que observamos en el texto son situaciones de la vida cotidiana de parejas, hermano. La confianza y los resultados de la misma proveen, son fruto del temor a Dios. Es de sabios tanto confiar en esposas como ser confiables. Nosotros debemos de confiar en nuestras esposas y debemos también ser nosotros hombres confiables, es lo que el texto está diciendo. Confía en su esposa y la esposa al mismo tiempo es confiable y viceversa. Podemos nosotros ver una dedicación de la esposa al esposo siempre, no dice que es en algunos momentos, no es solo cuando está la esposa descansada, sino que es cuando también está cansada. No produce malestar, es una actitud del corazón, no solamente conductual y externa. ¿Por qué significa esto, hermanos? Que muchas veces puede haber un comportamiento externamente correcto, pero en el corazón hay un problema. Y eso es algo que hay que solventar. Sabemos que es una actitud constante que viene desde el pensamiento hasta los hechos, lo que esta mujer sabia está personificando. Es un experimento mutuo. ¿Sí? No vemos que el autor está diciendo, la mujer debe de ser sabia. Dice que el esposo está confiado en ella. Es una actitud complementaria. La esposa puede transmitir esa confianza, pero el esposo también afirma su confianza en ella. Y por lo tanto, ella tiene la seguridad de comportarse sabiamente. Por eso no es solamente una actitud de la esposa, no algo. Hermanos, ¿qué podemos aprender de este versículo? La confianza es una expresión de tranquilidad. ¿Sí? Cuando uno dice, yo estoy confiado, ¿en qué confía? ¿En las cosas del pasado o las del futuro? Futuro. Voy a poner de esta forma. Tenemos a nuestro hermano Lito, ¿verdad? Que es electricista. Yo le digo a mi hermano Lito que me haga una instalación, por ejemplo, una caja térmica. Yo voy a confiar en él de que lo va a hacer profesional en eso. Estar preocupado. Entonces la confianza tiene que ver con eso, es lo que está diciendo este texto. Una tranquilidad mutua de los esposos en el hogar. ¿Y los hijos qué están haciendo? El rol de los hijos es observar, y lo dije al final en el versículo 28, sus hijos la alaban, porque los hijos están observando su relación diaria, no solo porque están predicando en un púlpito, es porque están predicando con el ejemplo. El carácter de Cristo es reflejado en las decisiones, en la forma en que se discute. Confianza, ambos tienen. Hermoso poder ver cómo el autor, no en una iglesia sirviendo, donde pasamos la mayor parte del tiempo, aplicado en una persona, una mujer, una esposa, es fácil para nosotros poder relacionarlo en el día a día. Piensa algo que se a nosotros refleja el carácter de confianza.
Es sabia, hace todo esto. Es parte de la labor de edificación. Pero dice que la mezcla, la derriba. Esto aplica a los hombres, sí, hermano, también. Lo que está haciendo el proverbista es caracterizando de tal forma de que no se nos olvide. No está poniendo una etiqueta a las mujeres que no son sabias, que son las mujeres son sabias o necias. Lo que está diciendo es que cada uno de nosotros somos necios. Por eso dice, busca lino, lana y lino. Entonces, y con agrado trabaja con sus manos. Es que está diciendo, trabaja en otras palabras y se goza con el trabajo. Cualquier trabajo que haga hoy en día. No estamos diciendo que hagamos trabajo, poniéndonos en aquel momento la diferencia es la parte productiva de la nación consistía en estas cosas, pero dice que lo hacía con agrado. Es como la sentada y a tiempo. Una figura, ¿verdad? En aquel entonces, como hoy, pedimos los que hacen los amigos. Está diciendo es comparando esa figura china, y se aleja, se sabia, se agrada, se hace el rol que Dios da puesto y así en casa. Una característica de un carácter de una mujer sabia, tiene que trabajar, trabajo es cuidar a los niños, va a cuidar a los niños, no hay problema, porque es el rol que Dios da. Si tiene que hacer las dos cosas, se alegra con eso. Versículo 15, se levanta aún cuando es de noche, está dentro de su casa. Es decir, está pendiente de los detalles del hogar. No está ausente de la realidad. Me toca a vos, me toca a mí. No, es algo que nos toca en conjunto. No hay horario de hogar. La realidad está poniendo los niños todavía más difícil. Hay que hacer tiempo para todo. Dice el versículo 15, también se levanta como puede. El versículo 16 dice, evalúa un campo y lo compra. No piensa en ello. Está pensando en el hogar. Está pensando en los recursos que el hogar necesita para seguir adelante. Contrario a lo que sería el mundo, carácter es mío, cada quien tiene sus propios ingresos, sus propios gastos. Pero lo que estamos viendo acá es que esta no es una mujer que está dependiendo, sino que está proveyendo también. Evalúa el campo, se ciñe de fuerza, fortalece su paso. ¿Qué significa eso, hermanos? Ella toma fuerza. Y sabemos que no las toma de sí misma porque es una mujer empoderada que dice, todo lo puedo hacer. No, por lo que dice al final del texto, sabemos que depende de Dios. Nota que su ganancia es buena, se paga de noche. Aparte de eso, trabajo. No hay que cansarnos, no hay tiempo para eso. Hay que aprovechar cada oportunidad para Dios. Cada bostezo, cada cansancio, cada momento de hacer la comida fuera del tiempo de la cena. Cada momento es una oportunidad para que se termine sin amor. Así es el carácter. No importa quebrarse las uñas, más el pelo, que se hagan ampollas a las manos, ella está dispuesta a consumir.
si no es suficiente, todavía tiene tiempo para ayudarle a otros. Dice, versículo 20, extiende su mano al pobre, no solo al trabajo, sino que también al pobre, y alarga sus manos al necesitado. Así que no solo piensa en ello, piensa que eso va a ser parte del modelaje para que su matrimonio pueda reflejar el temor a Dios. Versículo 21 dice que no tiene temor de la nieve por los de su casa, porque todos los de su casa llevan ropas escarlatas, es decir, ropas de reyes. Se hacen hermanos para sí. Tu ropa es de lino fino. Porque está hablando acá no es de la calidad de la ropa, sino que de cómo ella ve lo que está proveyendo para su casa. De tal forma que sus hijos aprendan a valorar el trabajo de ella. Y de esa misma forma repliquen lo que están haciendo sus padres hoy en día, y luego cuando salgan del hogar. Versículo 23 dice, su marido es conocido en las puertas de la ciudad cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Es decir, el trabajo que la mujer está haciendo en casa, el trabajo que la mujer está haciendo como rol que Dios le ha asignado, y afuera de la casa también, ese trabajo lo está haciendo de tal forma que su esposo es honrado por la labor que la esposa está haciendo, pero por su esposo fue tan sabio que pudo decidir sabiamente por una mujer de carácter, y no solo por el físico, por una mujer que fuera digna de confianza, y no solamente por las apariencias. Versículo 24 dice que hace telas de lino y las vende y provee influencias a los mercaderes. Es tan extraordinaria la labor de esta mujer, que además es creativa, y eso es parte de la gracia que Dios está dando, que hace telas de lino, habla de la creatividad, es una figura que representa la forma en la cual la gracia de Dios se manifiesta. Versículo 25 dice, puede dignidad sus vestiduras y sonríe al futuro. En otras palabras, que las dice, esos vestidos de lo que tanto se hablaba como ilustración, realmente son su fuerza, su dignidad, y esta es la característica de una persona que es sana. Su trabajo lo hace con fuerza, lo hace con dignidad, lo hace de forma sentosa, lo hace de forma virtuosa. Y eso, hermanos, es felicidad. Y aquí viene la evaluación de todos estos versículos. El fruto de su trabajo, su vestimenta, su casa, su vehículo, el lugar donde estudian sus hijos, los lujos que se puedan dar de vez en cuando de ir a pasear, son un fruto de la felicidad. Eso le causa felicidad porque Dios le ha dado el trabajo para que lo pueda lograr, pero lo hace con pesar, le causa tristeza. Es decir, hermanos, tenemos que entender que nosotros nos vestimos no con la ropa solamente que nos ponemos, sino que con aquello que podemos dar a conocer a nuestra manera. ¿Verdad? Somos felices con el trabajo que Dios nos ha dado. Valoramos eso de tal forma que no sea un estorbo en el hogar. Si su trabajo, hermanos o hermanas, causa malestar en su hogar, dos cosas: o probablemente está siendo excesivo, ¿sí?, que tenemos que respetar los límites de los horarios, o probablemente no lo está haciendo para eso. Por lo tanto, no le va a causar felicidad. Y eso va a causar un daño en el matrimonio. Usted ve la cantidad de actividades que esa mujer sabia está haciendo en el hogar y que causan placer y bienestar en el hogar. Eso debe ser en el día a día. No se trata de solo predicar el evangelio, se trata de vivir el evangelio. Haga su trabajo. Porque ese trabajo no sea un tropiezo en su relación con sus hijos, con sus hijos. Ponga límites al tiempo para que refleje alegría Y dignidad. De que ayudar a otro no le pese porque no tiene tiempo para pensar en eso, sino que sea una oportunidad para que sus hijos vean lo importante del carácter del evangelio. Después de todo esto, hermanos, el autor dice: por fin es tiempo de hablar. Ya no es tiempo solo de hacer. En algún momento
El 20% de su tiempo, el 10% de su tiempo es tiempo de hablar. Dice el versículo 26, abre su boca con sabiduría y hay enseñanza de bondad en su lengua. Así que cuando les quede tiempo de hablar, hermanos, lo que digan debe de ser congruente con lo que hacen. No se trata de que solamente vamos a decir cosas y no hacer, ni hacer sin decir cosas. Necesitamos un tiempo en el cual podamos hablar con sabiduría. ¿Cuándo fue la última vez que usted habló con sabiduría con su hijo? De tal forma que su hijo entienda que debe temer a Dios, que debe rendir su vida a Dios. Lo trae a la iglesia porque es obligación o le explica cuál es el resultado de poder venir a la palabra, a escuchar la palabra de Dios. Eso es hablar con sabiduría, hermanos. Dice, abre su boca con sabiduría y hay enseñanza de bondad en su lengua. Así que lo que expresa es sabiduría. Finalmente, esta sección de versículos dice, ella vigila la marcha de su casa y no come el pan de la ociosidad. Es decir, en otras palabras, no es haragana. ¿Pero en qué sentido, hermanos? ¿En qué sentido está hablando este texto? Hermanos, todo esto es velar por cómo funciona su casa. Este es un día que celebramos el Día de las Madres. ¡Qué bueno! ¡Gloria a Dios! Pero madres no es donde termina, es donde continúa su labor. Su labor continúa y a la luz de su palabra es, sea vigilante. Sea vigilante si lo que está haciendo realmente está reflejando el carácter de Dios o simplemente sus propios deseos. Porque es quisquilloso o es quisquillosa, porque tiene ambiciones personales de superación o porque quiere enseñarle a sus hijos cómo es un creyente que honra a Dios. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Está velando por cómo funciona su casa o está velando porque quiere comprarse aquellos sueños y anhelos que tiene de pequeño? Porque no tuvo casa pequeño y ahora cuando está grande quiere tener una casa y quiere lograr el éxito y quiere sentir seguridad en eso. O porque sus hijos están observando cómo se vive sabiamente la vida. Así que hay una labor en el hogar, tanto de las mujeres como de los hombres, una labor práctica que lleva la mayor parte del tiempo, pero una labor docente en la cual le enseña y le explica a sus hijos con sabiduría por qué está haciendo lo que está haciendo, por qué papá trabaja como trabaja, por qué mamá trabaja como trabaja. Y es para glorificar a Dios. No se canse, hermanos, de estar haciendo su trabajo, de lo que Dios lo ha puesto a hacer en esta tierra. Mientras lo hace, cumpliendo su rol en el hogar, glorifica a Dios. No se canse de la iglesia, que en la iglesia usted pueda ver el reflejo de lo que debe ir a hacer a casa. En todo lo que hace, la obra de redención afecta toda nuestra vida. No solo el día que venimos el domingo a la iglesia, afecta el día que usted está haciendo aquel trabajo que Dios le ha dado que haga. Tus hijos ven cuando usted se estresa con los clientes. Tus hijos ven cuando usted se estresa con su esposo, cuando no confía en su esposo, cuando no perdona a su esposo. Por lo tanto, también van a observar cuando usted pida perdón, cuando usted sea humilde. Y eso es lo que estamos tratando de entender este día. La obra de redención implica que Él nos salva, pero también nos santifica diariamente. Así que hermanos, vigile cómo está el rumbo de su casa. No sea ociosa, ni sea ocioso. Que no le dé pereza a esto, sino que entienda que esto es lo que edifica un hogar. Hermanos, la sabiduría es evidenciada en la vida diaria y enseñada con pocas palabras. Primera de Timoteo 2:9 al 10 dice, asimismo que las mujeres se vistan con ropa ¿qué? ¿Qué dice ahí? Decorosa, ¿verdad? ¿Cuántos pastores predican este texto y empiezan a prohibir cómo deben de llegar vestidas las mujeres a la iglesia? ¿Cuántas iglesias así conocemos? No digo que son sectas,
No digo que está mal, ¿verdad?, que lo hagan, pero miren qué es lo que realmente le interesa a Pablo que Timoteo enseña en la iglesia. Dice que con pudor y modestia, no con peinado ostensoso, no con oro o perlas o vestidos costosos, sino que con qué. En lugar de estar pensando que lo externo es lo importante, así como prohibirlo o hacerle el énfasis a vestirse externamente, ¿qué debería de hacer una mujer? Con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. Así que allá están el montón de defensores feministas diciendo que las mujeres deberían de tener la oportunidad de predicar en los púlpitos. Pero se les olvida cómo deberían de vivir en sus casas. Es un rol compartido, hermanos. La vestimenta, lo que está hablando acá, este texto, es eso precisamente, que esas buenas obras reflejen el carácter de Cristo. Así que, hermanos, podemos concluir lo siguiente. La mujer virtuosa, con justa razón, es admirada por sus hijos y por su esposo, porque sobre todo ama a Dios. Lo mismo pasa para un hombre. Versículo 28 dice, sus hijos se levantan y la llaman ¿cómo? Bienaventurada. ¿Saben qué significa bienaventurado? ¿Alguien que me diga? Feliz, ¿verdad? Algunos decían, me acuerdo en mi época de infancia, 3 veces feliz para expresarla. Entonces yo les hago una pregunta aquí a las madres. Cuando usted está en el estrés de cambiar a sus hijos, en el estrés de atender al esposo, en el estrés de irse temprano a sus hijos se levantan y le dicen, eres 3 veces feliz, mamá. ¿O cómo le dicen? ¿Se da cuenta, hermanos, que a veces hablamos mucho del evangelio, pero practicamos muy poco? Sus hijos dice que le dicen bienaventurada, está feliz con lo que está haciendo. Hermanos, cuando nosotros queremos hacer ejercicios, pero no hemos comido bien o no hemos calentado, algo grave va a pasar. ¿Sí? Un calambre. Y tenemos unos hermanos que levantan pesas, ¿verdad? Y me admira, ¿verdad? Yo siempre que los veo me siento que ya se les va a quebrar una rodilla o la espalda. Pero ellos están vitaminándose y tomando suplementos y ejercitándose todos los días. ¿Usted piensa que nosotros podemos vivir el evangelio en medio de nuestra carne con la que luchamos sin nutrirnos del evangelio? Es imposible, hermanos, que con que usted coma una vez a la semana pueda espiritualmente rendir toda la semana. Por eso su dependencia de Dios diaria es importante para que su actitud diaria sea congruente al evangelio. Dice que su marido también dice, qué feliz mi esposa en medio del estrés. Y viceversa, hermanos. Si nos ponemos del otro lado también, ¿verdad? ¿Cómo está papá? Es también en ambos lados. Pero dice, y la alaba diciendo, muchas mujeres han obrado con nobleza, pero tú las superas a todas. Eso es lo que deberíamos nosotros de decir de nuestras esposas. Debemos de afirmarlo y procurarlo. En la medida veamos que nuestras esposas buscan del Señor, leen la palabra, se disipulan, participan de actividades de la iglesia y luego lo llevan a la casa, en esa medida nosotros vamos a poder decir, muchas mujeres han obrado con nobleza, pero tú las superas a todas. Y mire cómo cierra el texto, dice, engañosa es la gracia y vana la belleza, pero la mujer que teme al Señor, esa será alabada. En todo el texto no menciona a Dios, porque el autor tiene un propósito de que a veces nos quitemos de la mente de que solo por mencionar a Dios nosotros obramos de acuerdo a lo que Dios dice. Esto no es moralismo, hermanos. Esto no se logra sin el evangelio. Esto es fruto del temor a Dios. Por eso termina el versículo diciendo, denle el fruto de sus manos, la recompensa de lo que se ha hecho, y que sus obras la alaben en las puertas de la ciudad. Y es que la ciudad, los vecinos, nuestros hijos, nuestros familiares,
van a poder notar el evangelio que ha transformado nuestro corazón y nuestra mente en la medida lo podamos reflejar en el día a día. No se trata de pasar los 7 días de la semana en la iglesia. Se trata que el día que vino a la iglesia y los días siguientes usted nutriéndose con la palabra pueda evidenciar el evangelio el resto del tiempo que el Señor le da. Quiero terminar con 1 Corintios 24 que dice: sin embargo, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Cristo es nuestra sabiduría, hermanos. En el Nuevo Testamento nosotros entendemos quién es la sabiduría de Dios y es Cristo Jesús habitando en nosotros. Terminemos con la proposición que empezamos, hermanos. Si tememos al Señor, glorifiquémoslo, ¿cómo? Cada día, viviendo sabiamente. Oremos, hermanos. Dios, te damos gracias por tu bondad este día, que nos permites escuchar tu palabra. Gracias por mis hermanas, que este día estamos celebrando el Día de las Madres, pero sobre todo celebramos tu resurrección cada domingo, Señor, y nos gozamos por el ejemplo de las mujeres que son abnegadas, pero sobre todo aquellas que te aman, Señor. Ayúdanos, Señor, como esposos a poder guiar a nuestras esposas a ser mujeres sabias que te teman a ti. Que no seamos una piedra de tropiezo, sino que por lo contrario, seamos hombres que impulsan su crecimiento espiritual para que puedan criar también a los hijos, ambos, Señor, juntos, de tal forma que te glorifiquen a ti, que puedan decir: bienaventurada es mi madre, bienaventurado es mi padre, de tal forma que la gente note el evangelio en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Y en esa actitud de oración y reverencia,